es momento de la mesa ancha. Quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas para hacer un análisis de este viernes con una polémica, porque han generado eso, las declaraciones del Ministerio del Interior, Luis Fernando Velasco, sobre los métodos para la financiación del ELN. Escuchemos. Significa que ya no es excusa el secuestro, no podemos aceptarlo como excusa, pero también tenemos que llegar a la realidad de que si le vamos a pedir a una organización ilegal que vive de acciones ilegales que deje de hacer esas acciones ilegales, hay que buscar la solución de qué van a vivir. Muy seguramente la comunidad internacional nos podrá ayudar, pero hay que encontrar esa solución. Ahí escuchábamos entonces al ministro Velasco. ¿Qué les parece si comenzamos con el debate? Juana. Claro, es muy importante este tema. Bueno, creo que hay varios temas sobre los que hay que reflexionar con respecto a estas declaraciones. Primero, estamos en un momento en el que hay que recuperar la confianza de la mesa de negociaciones y que la sociedad civil tiene que recuperar la confianza después, además de este secuestro del papá de Lucho Díaz, que ha sido bien mediático, bien grave y que por fin ha vuelto a poner en la agenda el tema de los secuestros, porque ya los teníamos súper olvidados. Dos, hay que hablar de esa posible financiación. Este gobierno no ha sido el único. Todos los gobiernos que han intentado entablar y establecer un proceso de paz han hablado de la financiación de estos grupos, porque financiar la paz es totalmente fundamental, ¿no? Hay que financiar la dejación de armas, hay que financiar la transición a la vida civil de los combatientes y las combatientes, y todo esto cuesta, ¿no? Lo vimos con el proceso de paz con las FARC, financiar las zonas de transición. Usted no puede dejar las armas y quedarse en el monte a vivir. ¿De qué? No, zonas además de transición, con proyectos productivos, con nuevas formas de economía legal, porque hay que integrarse a la economía legal y a la vida que no estaba, de la que no hacían parte, que es la vida civil, y de paso aprender de los errores de las FARC. Pero creo que cada cosa necesita un tiempo y que hay que empezar por recuperar la confianza en esta mesa de negociaciones antes de hablar de este tema de financiación. ¿Qué tal les suena la propuesta entonces del Fondo de la Comunidad Internacional para que sea ese el método de financiación en un eventual acuerdo con el ELN? En el 2006, el entonces presidente Uribe dijo textualmente, abro comillas, si una organización guerrillera asume el compromiso de dejar ese delito, se refería al secuestro, como gesto de buena fe en favor de la paz, se le puede buscar financiación, dijo en ese momento el presidente. Es decir, lo que dice Juana no es la primera vez que se plantea, por supuesto, es un tema difícil, yo creo que la forma como lo presentó el ministro como con cierto desparpajo no ayudó, creo que el tema había que presentarse de una manera un poco, porque es un tema sensible, ¿sí? Quizás no era el momento de hacerlo, era el momento de celebrar la liberación del padre de Lucho Díaz y de exigirle al ELN la liberación de las otras 31 personas que están secuestradas, de lo que vamos a seguir conversando. Me parece que debíamos habernos concentrado, y comparto plenamente lo que dice Juana. Progresivamente hay que seguir avanzando en los temas y va a llegar el momento en que ese tema se va a discutir. Un fondo internacional que tiene problemas de implementación, porque finalmente serían recursos a una guerrilla que está reconocida en las listas de grupos de terrorismo, por ejemplo en la Unión Europea, si Noruega ha manifestado en alguna oportunidad la posibilidad de hacerlo. Ese es un tema que va a estar en la mesa, que se va a discutir, que no es fácil de procesar, pero en el que va a tener que el país en algún momento discutirlo. Julio César. Pues altamente ofensivas las palabras de Velasco cuando dice hay que buscar solución de qué van a vivir los señores comillas, que acaban de secuestrar al papá de Lucho Díaz. La gente que está viendo el noticiero dirá, ¿y a mí quién me va a buscar de qué voy a vivir? ¿No? Al resto de ciudadanos, ¿quién nos va a buscar de qué vamos a vivir? Solamente a los criminales, entonces hay que buscarle de qué van a vivir, y el Estado, no solamente el Estado, los ciudadanos que sí trabajan, que de manera pacífica y honesta, entonces le tienen que buscar a los criminales de qué van a vivir. Y yo estoy de acuerdo, esto no es algo nuevo, en Colombia hemos básicamente institucionalizado el pago de secuestros y de extorsiones, porque eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Nos están diciendo, para que el ELN deje de secuestrar, torturar ciudadanos, como los está torturando en cautiverio, o como torturó al papá de Lucho Díaz teniéndolo secuestrado 2 semanas, pues tenemos que pagarles, ¿no? Más absurdo todavía, ¿no? Ya esto es un absurdo que crea además incentivos perversos para que esta práctica se perpetúe, ¿no? Aquí lo que van a decir otros criminales es, qué bueno, ¿no? Si secuestramos y secuestramos más, y entre más secuestremos, más criminales vamos a tener. Y entre más criminales vamos a tener, más criminales vamos a tener. Y entre más criminales vamos a tener, más criminales vamos a tener. Y entre más criminales vamos a tener, más criminales vamos a tener. Y entre más criminales vamos a tener, más criminales vamos a tener. Y entre más criminales vamos a tener, más criminales vamos a tener. Y entre más criminales vamos a tener, más criminales vamos a tener. Y entre más criminales vamos a tener, más criminales vamos a tener. Y entre más criminales vamos a tener, más criminales vamos a tener. Y entre más criminales vamos a tener, más criminales vamos a tener. Y entre más criminales vamos a tener, más criminales vamos a tener. Y entre más criminales vamos a tener, más criminales vamos a tener. Y entre más criminales vamos a tener, más criminales vamos a tener. Y entre más criminales vamos a tener, más criminales vamos a tener. Y entre más criminales vamos a tener, más criminales vamos a tener. Y entre más criminales vamos a tener, más criminales vamos a tener. Y entre más criminales v
va a llegar el Estado y va a decir, toca pagarles para que dejen de secuestrar. No, pues claro, a ver, más y más organizaciones y más delincuentes llamados a cometer ese delito. Aquí lo que necesitamos es imperio de la ley. La paz la conseguimos con el imperio de la ley, no pagando ni en prepago ni en pospago secuestros ni extorsiones. Habiendo ya revisado este tema del financiamiento, nos queda otro también por abordar y es el que precisamente decía Jorge Iván, los otros secuestrados, porque es que si bien es cierto, Mane ya está libre, está nuevamente con su familia, pero todavía nos quedan 31 según las cifras del gobierno que manejan en este momento, pero no sabemos tampoco qué pasa con los que tienen de pronto las disidencias o otros grupos armados. Esto también tiene que estar sobre la mesa en una negociación con el ELN y con todos los grupos armados en la paz total. Y los... Bueno, no, Dale, adelante, no, Juan. no. Que el comisionado Ruedas dijo que en la próxima ronda de conversaciones, y lo dijo también Otto y Patiño, este tema iba a estar en la mesa. Y yo creo que, ayer lo decíamos, este proceso ha sido complejo, ha sido de aprendizaje, de ensayo y error, pero uno de los temas, se abre una ventana de oportunidad para que el tema del secuestro quede en la mesa como una condición de continuidad de las negociaciones y que el ELN se comprometa a la liberación de las 31 personas y en el caso de los otros grupos armados ilegales, que no hay certeza, con los que hay negociaciones, que no hay certeza de personas secuestradas, hay que hacer ese balance, ese inventario. Hay que sentarse con ellos y decir, bueno, ustedes tienen personas secuestradas, ¿cuántos? Cruzar cifras con la información que tiene el Estado y ese tema también ponerlo en la mesa casi como un requisito de continuidad de los diálogos. Rápidamente, Juana, que se nos Ese acaba el tiene tiempo. que ser el requisito para continuar con las negociaciones. Entrega de los secuestrados. O sea, ese tiene que ser el acto de buena voluntad y el acto a seguir para que la mesa pueda seguir. Si no se entregan los secuestrados, yo sería partidaria de no seguir con la mesa. Creo que ese tiene que ser una línea roja en este momento, ya que el tema ha salido y del que no debe haber negociación alguna. Línea roja, entregan secuestrados, seguimos las mesas. No entregan secuestrados, no seguimos la mesa. Yo recojo un argumento de Jorge a principio de esta semana que nos decía, y estoy de acuerdo, no puede haber delitos de primera y de segunda categoría, ¿no? No puede haber secuestrados VIP y secuestrados que no importan. Los 40 casi secuestrados que tiene el ELN tienen que ser liberados por obvias razones y no puede ser la moraleja de esta historia, que hacia allá parece que vamos, que el ELN terminó obteniendo una rentabilidad, parece, no se sabe todavía si económica, pero además también política, ¿no? Porque entonces hace lo que se le da la gana y comenzamos a hablar de cómo prepagarle los secuestros extorsivos al ELN. No puede ser ese el resultado, tiene que haber una consecuencia de estas acciones criminales. Y volvemos aquí con nuestros panelistas en la mesa ancha y bueno, queremos hablar en esta oportunidad, Julio César, quiero que comencemos sobre esas movidas políticas para que vayamos ambientando este viernes. Pues ha habido un mensaje importante de parte de dos de los alcaldes electos de las dos principales ciudades del país. Me parece que hay unos mensajes políticos ahí implícitos en los nombres de las personas encargadas del empalme, de la transición. En el caso de Federico Gutiérrez, nombrando pues a un exministro del gobierno de Duque, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, pues uno de los ministros más mediáticos de ese gobierno. Y en el caso de Bogotá, en el equipo de empalme, pues hay personas como Ángela María Orozco, Marta Ospina, que hicieron parte del gobierno de Iván Duque, y Cecilia Vélez, que también, digamos, ha estado en gobiernos anteriores. Son mensajes, me parece, políticos que dan pistas de que vamos a tener unos años de aquí en adelante posiblemente de confrontación. En el caso de Federico Gutiérrez, evidente, digamos, está asumiendo una posición muy vocal de confrontación, de oposición al gobierno de Gustavo Petro, y pareciera, por lo que estamos viendo en estas primeras semanas, que la administración de Carlos Fernando Galán y el gobierno de Gustavo Petro van a tener unas tensiones muy importantes. De hecho, no se han reunido. Se ha reunido con muchos actores políticos, Galán, incluso con rivales en la campaña electoral, y no se ha reunido con la cabeza del Estado, lo cual habla de esas tensiones. Se le olvida a alguien en el empalme muy importante, en el empalme de Carlos Fernando Galán, y es Darío Hidalgo, gran representante de Peñalosa, de la mano del peñalosismo, y que ha defendido todas las políticas peñalosistas de transporte. Fue el primer director de Transmilenio. Entonces ahí es un mensaje muy importante frente a la política de transporte y movilidad, que esté ahí Darío Hidalgo encabezando este tema tan importante. Pero entonces usted está hablando como una especie de reencauche del duquismo y del uribismo en los nombres que la presentó. segunda vida. No sé si reencauche, pero pero claramente lo que hubo en las elecciones, al menos en estos dos casos, fue un rechazo a las políticas del o un gobierno. reencauche del duquismo. Pues es
el retorno de unos déjà vu. actores políticos que los ciudadanos quizás sienten como mayor estabilidad de lo que estamos viviendo ahora, Y miren o que más es un eficiencia. reencauche también en que no hay nuevos académicos o gente experta en políticas públicas, sino es exactamente el reencauche de los exministros, exsecretarios, exasesores que ya hemos visto, ¿no? Hay una falta de renovación también. Los que en estos seguramente lo temas. hicieron tan mal que permitieron que Gustavo Petro llegara a la presidencia, según la teoría que aquí hemos sostenido, ¿no? Tal cual, sí. Es que quizá la renovación que trajo el pacto histórico a nuevos cargos como a los ministerios ha sido tan desastrosa que están buscando quizá El los recauche. ciudadanos regresar a la estabilidad, lo que leen como estabilidad de gobiernos anteriores. Y ya que hablamos del pacto histórico, ¿qué tal si hablamos de la decisión del Consejo de Estado de quitar la curul, de remover esta curul a Alexander López Vega al fin del pacto histórico? Juan. Bueno, esta es una muy mala noticia para el pacto histórico porque Alexander López representa, pues es uno de los líderes más importantes que tiene este pacto, ¿no? Además, uno de los líderes que sí tiene un arraigo popular en el Valle y en Cali principalmente, entonces un golpe muy duro. Hay un punto muy preocupante de esta decisión y es que no había causal, ¿no? La coalición que se supone que tenía que apoyar a Alexander López fue una coalición que se disolvió antes de las elecciones, entonces esto hacía que quedaran en libertad de apoyar a los candidatos que quisieran. Y él apoyó una candidata en Santander, ¿sí? Pero ya estaba en libertad de hacerlo. ¿Y sabes qué llama la atención, Paola? Que el caso, habría que mirar el detalle, de Humberto de la Calle parecería ser igual. Él hacía parte del partido de Ingrid Betancourt de Oxígeno, apoyó a Sergio Fajardo, que estaba en otro grupo, y sin embargo la curul no cayó. Y me llama la atención algo. En este periodo electoral ha pasado algo, y es que el Consejo Nacional Electoral y la sección quinta del Consejo de Estado se han vuelto, ¿sí?, actores decisivos para redefinir el mapa político, y eso yo creo que hay que revisarlo a futuro.